vamos a nuestra ronda de entrevistas saludando a nuestro primer invitado, Ana Belén. Así es el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, él es representante del sector agricultor de la primera zona. Vamos a hablar sobre los temas de coyuntura. Bienvenido, ingeniero Rodrigo Gómez, a OMC Noticias. Ana Belén Santos y Orlando Murillo le saludan. ¿Cómo está? Buen Ana día. Belén, muy buenos días, Ana Belén. Buenos días, Orlando. Gracias por la invitación. Y bueno, ya no estoy en la Cámara de la Primera Zona, pero sigo en los temas agrícolas, que es mi actividad personal. Qué bueno, porque la agricultura sin duda que es algo que no debemos dejar de lado. Y justamente el tema agrícola está sin duda cifrado también dentro de las mesas de diálogo entre la CONAIE y el gobierno. ¿Cómo ha visto el desenvolvimiento de estas, ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, teniendo en cuenta que hay muchos reparos que la CONAIE pone y todos son limitantes y da la impresión, al menos así lo he comentado, de que es la CONAIE quien gobierna y no el presidente Lasso? A ver, me deja un poco sin palabras. Tiene que ver mucho incluso con un documento que he publicado la semana antepasada en el diario, en la revista del diario La Hora, en que planteamos si son diálogos o dictadura. Y lamentablemente desde el mes de octubre del 2019 hemos visto más bien una suerte de dictadura de la CONAIE con una responsabilidad cómplice desde los gobiernos. Porque hay que reconocer que si bien la CONAIE es una entidad muy respetada y muy respetable, pues la utilización de la CONAIE que está a cargo del señor Issa es otro cantar. Él nunca ha estado abierto al diálogo, él siempre ha demostrado que para lo que él significa diálogo es imposiciones. Y claro, ¿quién puede llegar a un acuerdo cuando una de las partes no está dispuesta ni siquiera a ceder absolutamente en nada? Entonces, lo que hemos visto ahora en estos últimos 70 días, 60 días de las llamadas mesas, es que la CONAIE impone, el gobierno le dice lo que es viable, lo que no es viable. Creo que el gobierno está cediendo mucho más de lo que debe en perjuicio al final del día del Estado ecuatoriano, de todos los ecuatorianos, como es el caso de subsidios a combustibles, por ejemplo, y seguimos avanzando. Y por otro lado, tenemos las declaraciones y los reportes de prensa que CONAIE ya estaría preparando un nuevo paro, en donde dañamos a la agricultura, dañamos a la sociedad, dañamos el tejido social, dañamos la confianza en el país, y parecería que el único que ganaría en esta circunstancia es el señor Issa, que como digo, está utilizando el nombre de CONAIE para llevar a puerto sus intereses personales y particulares evidenciados en su libro. No es una especulación mía. Usted dice bien, el único ganador de toda esta situación crítica, negativa, es Leonidas Issa. Porque el resto de ecuatorianos, al menos yo no me muestro representado por ellos, primero. Segundo, nadie los ha elegido electoralmente para que impongan lo que ellos creen que deben imponer para dirigir los destinos del Estado. Y así estamos perdiendo en el petróleo, porque producto de estas mesas ya hay alrededor de 13 o 15 pozos improductivos de petróleo que estamos dejando de exportar y recibir dólares para manejar la economía. Y adicionalmente, con esto de los subsidios, hay una contradicción en la mente de Leonidas Issa, que con su libro, el mariateguismo, ¿verdad?, persigue imponernos una doctrina alejada de nuestra realidad y sobre todo ya viciada de nulidad en el país vecino del sur, con el Sendero Luminoso, terroristas por todo lado. Y digo contradictoria porque mientras un auténtico líder de izquierda que se dio bala con militares y policías, como es el presidente Gustavo Petro en Colombia, más bien quiere eliminar los subsidios para recuperar y superar el déficit abultado que tiene la economía ecuatoriana. ¿Cómo entender a estos líderes falsos o líderes, no sé, ingeniero Gómez de la Torre? A ver, Orlando, ¿cómo entenderlos? Yo creo que es una pregunta para
para que puedan sentarse las universidades a filosofar, porque no tiene sentido. Pero usted está hablándome de la parte económica. Estamos hablando de un ingeniero ambiental. Leonidas Issa es un ingeniero ambiental que está planteando el sostener subsidios cuando la quema de combustible fósil es el principal contaminante que tiene el planeta. Y recordemos que en el 2020, cuando se paralizó el planeta, porque realmente se paralizó el planeta, pudimos ver fotos de delfines en Venecia, pudimos ver fotos de cómo el aire se limpió a nivel global, cuando el consumo de combustibles fósiles se fue al mínimo. Entonces, sostener un subsidio que nos conlleva además un uso ineficiente o un mal uso de los combustibles fósiles, no solamente atenta contra la economía, ya en números redondos, un incremento de 4,000 millones de dólares en el presupuesto de este año 2022, sino también va en un contrasentido hacia la economía. Uh-huh. Y así como hay este contrasentido, le voy a evidenciar el otro. Leonidas plantea que haya una fijación de precios porque los costos de producción agrícolas, y yo como agricultor sé cuánto ha subido, no pueden seguir subiendo y hay que proteger al agricultor. Entonces, protejamos al agricultor y pongamos el quintal de papas, voy a dar un ejemplo con números al azar, en unos $18 del quintal de papas. Pero también dice, por otro lado, que hay que proteger a los consumidores, la gran mayoría de ecuatorianos. Los productores, aunque somos muy importantes, somos una minoría, hay que reconocerlo. El momento que yo le planteo eso al consumidor, el consumidor querrá pagar por el mismo quintal de papas que Leonidas quiere que en finca esté a 18, pues el consumidor querrá pagar 10, como usualmente pasa en las reglas de libre mercado. Ajá. Y no estamos atacando el problema del por qué están caros, ni estamos queriendo entender el por qué se han subido los costos de producción. Pues habrá impuesto a la salida de divisas, habrá factores internacionales, habrá un sinnúmero de temas, donde uno de los factores también es la falta de tecnología en el campo, que no es internet, es falta de tecnología y una mejor productividad en el campo. Entonces, cuando uno combina esos dos ejemplos, subsidios, queremos combustible más subsidiado cuando es el mayor contaminante, queremos los precios más altos a los productores cuando es imposible que si subimos el precio al productor se le baje al consumidor. Más bien hay que buscar equilibrios. Y esos son los temas fundamentales que no los estamos viendo en las mesas de diálogo desde ninguna parte. Porque yo creo que estas explicaciones, y como se dice ahora utilizando estos términos de internet, estas explicaciones, no soy muy bueno con la plastilina, pero estas explicaciones con plastilina deberían ser demostradas mucho más ampliamente, evidenciando las incoherencias del señor Issa, que si bien con apunte cantos de sirena cree que va a cambiar la vida, lo único que está haciendo es comprometiendo el futuro del Ecuador, de todos los ecuatorianos, no solamente del Ecuador de donde él cree que es habrá el término monarca o cacique. Lo lamentable de todo esto, señor Gómez de la Torre, es que hay dos discursos cuando hablan los componentes de estas mesas de diálogo. Un discurso es justamente de Leonidas Issa, que niega todo, que no hay acuerdo, que le están tomando el pelo los del gobierno, y el gobierno que habla más bien de que han llegado a determinados acuerdos, que se están poniendo de acuerdo en determinados temas, y eso ya es un avance. Y ahí nos preguntamos, ¿hay cómo confiar en los indígenas con este doble discurso que usted bien lo refleja en la elevación del precio de los productos agrícolas de una parte, pero defender también el bolsillo de los consumidores? Orlando, yo con todo el respeto a usted personalmente, yo le hago una crítica. Yo no cuestionaría la palabra de los indígenas. Yo, como digo, la CONAIE para mí ha sido una entidad muy respetada y muy respetable. Yo estoy cuestionando la palabra del señor Issa, que está dirigiendo la CONAIE, que es muy diferente. Ajá. El tema del respeto a la palabra y la coherencia no tiene nada que ver con color, raza, etnia o nada por el estilo. En eso sí quiero ser muy enfático.
Yo creo que lamentablemente se ha demostrado que el gobierno, los gobiernos han tratado de buscar soluciones en el tiempo, pero que el interés final no está en llegar a un consenso, es llegar a una imposición. Y curiosamente, cuando han pedido cosas, en buena medida los gobiernos han ido aceptando. Y hablo del gobierno de Moreno y al gobierno actual. Y cuando ya el gobierno acepta, dice, ay, cierto, es que eso ya no quería, ahora quiero algo más. Tanto es así que de las 10 propuestas de diálogo, cuando se sentaron por primera vez en la mesa a definir cómo se iba a dar el diálogo, ya de las 10 pasaron alrededor de 70, y eso está documentado en los medios de prensa. Y decía, pero ¿cómo vamos a ir a 70? O sea, vamos un paso a la vez. Entonces, estamos de acuerdo en la educación intercultural. Cuando se dieron el tema del cierre de las escuelas rurales unidocentes, anticipamos que eso era un problema para la ruralidad por una estructura tanto social como vial. Iba a complicar la vida de los estudiantes. Se dio en el tiempo, pero tampoco oía ese presidente. El tema de la salud, obviamente tenemos que mejorarlo. Pero si vamos a gastarnos 4,000 millones de dólares en subsidios, ¿qué hacemos con la salud? ¿De dónde sale la plata? Yo no creo que el Ecuador esté abierto a otra reforma tributaria. Si queremos mejorar las universidades, qué bueno, libre acceso a la universidad. Eso no significa que las universidades tengan cupos para todos los estudiantes ad infinitum. Hay ciertas limitaciones de tamaño, de inversión, de profesores que también tienen que reconocerse. Todos queremos internet funcional en el campo, pero el desarrollo rural y la tecnología rural no pasa exclusivamente por el internet. Pasa por una mejora productiva, pasa por un mejor manejo de nuevos sistemas de agricultura de precisión. Yo no estoy escuchando nada de eso en los discursos. Y la agricultura de precisión, si bien el internet es una herramienta, hay muchísimas otras donde no necesitamos internet para mejorar las condiciones de producción y productividad. Y yo no estoy escuchando nada de esto. Yo estoy escuchando cantos de sirena, o para ser más coherente con la serranía ecuatoriana, y hablo de los cantos del Huacaiciqui, que son una leyenda muy conocida en la serranía. Son los cantos del Huacaiciqui que todo el mundo los escucha y que al final del día también tenemos miedo. Así es, ingeniero Rodrigo. Cabe también analizar el tema, ya que usted mencionó hace un momento que Leonidas Isa es ingeniero ambiental. No tiene mucho sentido en su discurso o la discusión que él pone en las mesas de diálogo correspondiente al cuidado al ambiente, cosas por el estilo, porque los subsidios en primer lugar son para mayor consumo, que esto implica para que las personas compren autos, para que renueven, para que se mantengan con este tipo de recursos, ¿no? Sin embargo, el mundo ya está girando en los autos electrónicos, ya está girando con las baterías, ¿no? Estos autos híbridos que existen. Y por eso en otros países es que la gasolina es muy cara, para evitar el consumo de estos combustibles, y así haya consumo de otros autos, ¿verdad? Para que se migren obviamente pues a otros automóviles, ya sean motos, ya sean autos. Sin embargo, deja ver este discurso de Leonidas Isa que tiene, pues, ¿no? De cuidar el ambiente y toda la cuestión. Deja ver que su interés es otro. No solamente para poder tener no solamente ve por el bienestar del agricultor, sino que también hay algo trasfondo. ¿Qué es lo que está buscando Leonidas Isa? ¿Qué es lo que está buscando realmente la CONAIE con todo lo que ha dicho y con todo lo que ha actuado? Porque mientras lo que dice y lo que hace, no hay como una congruencia, o no hay una definición exacta de lo que realmente se busca y quiere. Cuando ya analizamos un poco más a fondo y revisamos un poco el último capítulo del famoso libro Estallido, vemos claramente qué es lo que quiere. Él quiere generar caos para hacerse del poder, punto. No hay dónde darle más vueltas. Lo único que le interesa a Leonidas es hacerse del poder, y hacerse del poder con violencia, que eso es lo que nos ha demostrado
en los eventos de octubre, en los eventos de junio. Y el tipo de amenazas en el tono que las plantea a través de medios de comunicación, algunas veces más conciliador, otras veces menos conciliador, pero usualmente son más bien en tono de imposición. Y recordemos que buena o mala la Constitución del 2008, buenas o malos las leyes ecuatorianas, hay ciertos aspectos que son delitos tipificados. El cierre de vías, el atentar contra los recursos públicos, el ser un dirigente, tanto actor material como intelectual de hechos que generen daño a la sociedad, son delitos. Y este tipo de delitos son los que se vienen visibilizando permanentemente. Ya la Asamblea Nacional dio una amnistía en manada, como lo he mencionado, a 200 y pico de personas. No terminó de ser amnistiado el ingeniero Isa cuando posteriormente ya estuvo cometiendo delitos nuevamente. Entonces yo creo que ahí también hay una justicia que debe actuar, reconociendo que hay miedo porque es un actor político, pero sin embargo esa misma justicia le permite ir a hablar de los derechos de la naturaleza y el medio ambiente en Brasil, donde generamos otro contrasentido con lo que ha pasado con el respeto al ambiente. Y el otro tema, cuando hablamos del tema de recursos naturales y extractivismo, ellos plantean un bloqueo al extractivismo, tanto minero como petrolero. Pero de esa minería y de ese petróleo salen los recursos también para pagar los subsidios. Entonces, ¿qué estamos buscando de país? No queremos que se extraiga petróleo, pero queremos que se consuma más. No queremos que haya los recursos y nadie está cuestionando la protección de las fuentes de agua ni la protección de áreas protegidas. Y en eso sí voy a coincidir con el ingeniero Isa. Las áreas naturales que están ya declaradas como áreas protegidas deberían tener ciertas regulaciones adicionales y garantías adicionales en el caso que haya gran recurso natural no renovable. Sí se puede hacer extractivismo cuidando el medio ambiente. Creo que las tecnologías han mejorado sustancialmente en los últimos 40, 50 años de lo que veíamos en los 80s, en los 70s, a lo que se ve actualmente. ¿Hay cómo mejorar? Sí, pero reconozcamos que el Ecuador es un país rico en varios aspectos y más bien potenciemos eso. Y las paralizaciones lo único que hacen es potenciar y complicar el riesgo país, encareciendo el crédito para el Ecuador y ahuyentando a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Hay un titular que me llama mucho la atención que dice: el líder de la CONAIE prepara la guerra. Esto fue el día de ayer, sacado por un periódico nacional. ¿Qué opina correspondiente a eso? También estábamos pendientes de una nueva protesta que se iba a dar en las próximas fechas, en los próximos días. ¿Qué se va a pedir ahora en esta protesta? ¿Tiene conocimiento de ello? Probablemente lo que saldrá es: nosotros hemos pedido que se baje el precio de los combustibles y el gobierno no ha aceptado. Hemos pedido que se fije en el precio a 44 productos y el gobierno habla de regulaciones solamente para 8 o 9 productos o 12 productos. Ese tipo de cosas. Es básicamente cualquier pretexto para generar inconformidad. Pero esa es la realidad. Ese fue uno de los editoriales y hace unas semanas atrás estábamos viendo otro titular que decía: las guardias indígenas se reúnen para prepararse, que tiene que ver con este nuevo titular. Entonces lo que estamos viendo es que no hay acuerdo y Orlando mencionaba hace un momento, la verdad del gobierno es que las mesas avanzan sin novedad y propositivas. La verdad de ISA es que las mesas no están avanzando. Y hay una tercera verdad. Hace una semana y media, justo antes del 9, el 8 de septiembre, la Conferencia Episcopal emitió un documento con una tercera verdad que es: las cosas, por favor,
están avanzando, no todo es blanco y negro, reconozcamos que a través del diálogo vamos a solucionar los problemas, ya como anticipando que la situación se está poniendo compleja. Entonces ya tenemos tres verdades. Es como lanzar una moneda al aire y ver si cae cara, sello o de pronto cae parada. A ver cuál mismo es la que nos está viviendo el Ecuador. Pero esa circunstancia no conlleva certezas para una inversión, no conlleva certezas para una planificación futura del Ecuador, y menos aún en un año electoral donde mucha gente querrá subirse en la camioneta de ISA, que probablemente será una camioneta tal vez no tan nueva como el vehículo que lo transporta, y tal vez consuma harto combustible fósil y bien subsidiado. Sí, preocupan muchas cosas del líder de la CONAIE. Y quizás cuando yo me refiero a la CONAIE como tal, me estoy refiriendo justamente a los líderes que conforman la FEINE, la CONAICE, la CONAIE y otros organismos, organizaciones más que aglutina la CONAIE, que es una entidad, como usted bien dice, respetable, desde 1988, que surgió a luz pública en el gobierno del doctor Rodrigo Borja, ha tenido protagonismo, ha tumbado al gobierno de Mauat, de Bucarán, del coronel Gutiérrez, pero sus líderes son los únicos que están hoy en día bien. El resto de los integrantes de la CONAIE siguen en la pobreza, con una falta de atención en la salud, en la educación, etc. Le cambio el tema para acelerar también parte de lo que fue la propuesta de la entrevista, porque en la consulta popular también el señor Issa le resta todo protagonismo y todo derecho al presidente Lasso. ¿No cree que es momento de que algún presidente le ponga coto a estas actitudes de estos dirigentes como Vargas, como Issa, que van más allá de la Constitución a crear un Estado dictatorial, que es lo que se aspira por parte de Leonidas Issa, y no dejar que la democracia sea la que nos vaya curando en democracia los errores que a veces cometen los pueblos al elegir a funcionarios que no están a la altura de las necesidades de ese pueblo? Completamente de acuerdo, y creo que la consulta popular planteada por el presidente Lasso tiene algunos temas que ya han sido consultados en varias ocasiones, que ya han sido planteados en firmas. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debería desaparecer. También está hablando de temas extractivos, está hablando de algunos aspectos, pero lamentablemente veo la consulta con el mismo futuro que le veo a otras consultas que eran más orientadas a espacios de popularidad del presidente más que a espacios de consulta real. 470 hojas en los anexos, muy bien explicados, de lo que he podido revisarlo, pero vamos a llegar en un momento de coyuntura electoral en las cuales probablemente la respuesta no salga de la lectura a las preguntas, no hablo de los anexos, sino salga del sentimiento hacia lo que está pasando a nivel nacional, en donde probablemente el Ecuador pierda más de lo que gane, porque sí hay temas que deben ser revisados y estructurados. Y ojo, nos entregaron públicamente las 8 preguntas que fueron a la Corte Constitucional, pero en declaraciones tanto del ministro Jiménez como del ministro Arosemena no descartan que puedan haber otras preguntas que no requieran Corte Constitucional, lo cual yo sí he cuestionado, y creo que la consulta debió haber sido más ciudadanizada, si cabe el término, empoderando al ciudadano de lo que podría estar pasando y cómo ir avanzando en esos temas. No creo que la consulta, como se la está llevando, una consulta desde el gobierno, en donde las cosas se enteran ya, salen a la luz ya como acto ejecutado, vayan a darnos la luz que requerimos para un cambio que el Ecuador sí necesita y necesita urgentemente. Y definitivamente, sea fiscalía, sea la justicia, hay que poner un pare a los abusos a la ley que se han cometido particularmente por el dirigente Issa en los últimos años. De una parte, darles ventaja a unos y desventaja a otros, como el caso ahora que ha conmovido la conciencia nacional de la desaparición de Ana Belén Bernal, ingeniero Gómez de la Torre.
Lo de Ana Belén Bernal es otro tema que nos preocupa, María Belén Bernal, nos preocupa de sobremanera, y vemos ya violencia política, y me acaba de llegar, apuñalan a candidato a la alcaldía de Pujilí, el partido responsable del ataque violento a sus adversarios políticos. Eso es lo que estamos viviendo y ya no es lógico. Necesitamos entrar a un proceso, y aquí sí creo yo que la decisión que ha tomado el presidente Lasso es apoyarse con Estados Unidos, y qué bueno que también esté conjuntamente Israel en temas de seguridad interna y externa, porque los ataques que estamos teniendo a la seguridad ciudadana, a la seguridad política y a la integridad del Estado ecuatoriano como lo conocemos son muy preocupantes. Lo de María Belén Bernal preocupa muchísimo por la dicotomía de las declaraciones que hay, las evidencias, y resulta que ya tienen preso a una persona que puede ser un chivo expiatorio, y habría que ver qué mismo está pasando dentro de la institución, y qué mismo pasó ahí. Hay cámaras de video, hay grabaciones, y nadie sabe qué dicen. Confiemos que la Fiscalía esté haciendo su trabajo de manera responsable, ética y equilibrada, buscando la verdad principalmente. Que es lo que todos debemos perseguir, ingeniero. Quiero agradecerle por su tiempo, sus declaraciones, sus opiniones, siempre valederas, sobre todo para guiar el pensamiento de los ecuatorianos, que estamos ávidos de saber qué pasa, y al final del túnel ojalá podamos ver en conjunto la luz, ingeniero. Le agradezco, lo dejo con su saludo de despedida. Confío que sea un túnel que tiene una salida y no sea una cueva que no sabemos a dónde nos lleve. Pero creo que este es un momento de un empoderamiento ciudadano, en donde los ciudadanos velemos por los ciudadanos y piquemos al gobierno apoyando lo bueno, cuestionando lo malo, pero principalmente que el ciudadano se empodere como ciudadanos para sacar adelante el barrio, la parroquia, el país. Gracias. A usted, ingeniero, muy gentil. Buen día. Son las 7:30 minutos. Hemos conversado con el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, parte del quehacer productivo agrícola de la Sierra, sobre temas trascendentes para el análisis y la coyuntura política que estamos viviendo.